Hola a todos, bienvenidos a Terreno Laboral. Hoy vamos a tratar un tema que es los embargos. ¿Cuánto nos pueden embargar en caso de estar sometido a este procedimiento? Pues bien, existen dos grandes grupos de embargos. Unos serían los embargos por ejecución hipotecaria y los otros serían los embargos, digamos el resto de embargos, ¿no? Embargos en general. De los embargos de ejecución hipotecaria hablaremos en otro vídeo, ya que tiene una serie de tramos particulares para este caso. Para los demás embargos, por norma general, están referenciados al SMI o al salario mínimo interprofesional. Con respecto a este, y según el salario del trabajador, podremos calcular qué importe sería el que se le puede embargar al trabajador. Así podréis calcular y comprobar si os están aplicando bien el embargo, os están embargando de más o por lo que sea, pues os están practicando un embargo inferior a lo que la ley le permitiría. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues la ley nos dice que el primer SMI es inembargable. Es decir, si el trabajador cobra el salario mínimo interprofesional, 655,20, es a día de hoy, bueno, pues no le podríamos embargar nada. Si cobra menos, pues tampoco. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, pues que a mayores, si cobra más del salario mínimo interprofesional y hasta el doble del salario mínimo interprofesional, se le embargaría de ese segundo tramo el 30%. Esto lo podemos ver aquí con un caso práctico. Es decir, si un trabajador cobra 1.000 euros líquidos, netos, recordemos que los embargos se calculan siempre por el importe líquido neto que va a cobrar el trabajador, no sobre los brutos ni los demás conceptos que aparecen en la hoja de salario o nómina. Bien, pues a esos 1.000 euros lo dividimos en tramos del SMI. Vemos que nos quedan 655,20 por un lado, que son inembargables, esos los dejamos ahí, y el resto, hasta los 1.000 euros, le tendremos que calcular el 30% y esta sería la cantidad que le podríamos embargar al trabajador o que nos podrían embargar en el caso de ser nosotros los perjudicados por esta situación. Vale. Si el trabajador cobra todavía un importe mayor, es decir, llega a un tercer SMI, bien, pues el tramo primero y el segundo serían exactamente igual, es decir, el primero inembargable, del segundo le podemos embargar el 30% y del tercero le podremos embargar el 50%. En el caso de haber un cuarto SMI, pues ese cuarto tramo le podríamos embargar el 60%. Si hubiese un quinto, de este quinto tramo le podemos embargar el 75% de la cantidad que exceda de este quinto tramo. Y si fuesen más de 5 SMIs, el salario del trabajador, que ya empezaría a ser un salario decente, ¿no? Pues se le embargaría el 90% del resto. Es decir, prácticamente todo a partir de ahí. Sería para saldar ese embargo. Y bueno, pues con estos datos ya podemos calcular si nos están practicando bien el embargo o no. Hay que añadir a mayores que si es el caso de trabajadores a tiempo parcial, es decir, que trabajen pues, un porcentaje de jornada o una serie de días o van por horas, etcétera, pues estos importes del SMI se le aplicaría la parte proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador trabaja a media jornada, es decir, al 50% de su jornada, hace 4 horas al día de jornada, bueno, pues evidentemente su salario va a ser la mitad y los tramos para calcular el embargo también serán la mitad, es decir, en vez de ser 655,20 el mínimo inembargable, sería la mitad, ya que un trabajador podría darse el caso de que trabajase a media jornada en una empresa por la mañana
y a media jornada por la tarde en otra. Bien, y si aplicamos la normativa sin hacer la parte proporcional, no le embargaríamos nada cuando realmente sí tendría derecho a embargo. Espero haberos aclarado un poco más las dudas y muchas gracias por vernos.